No me consideraría una persona muy activa, pero disfruto hacer ejercicio y salir a correr de vez en cuando, ya sabes, para mantenerme más o menos en forma. Mi amigo Jay y yo solemos hacer ejercicio y correr juntos, ya que Jay siempre está en forma y, de cierta forma, me entrena. Jay y yo solíamos correr de noche en mi vecindario, ya que la mayoría de las calles están bien iluminadas y vivo en una zona bastante segura. Sin embargo, dejamos de correr por mi vecindario hace 2 meses después de lo que pasó. Mi vecindario está distribuido de tal forma que hay una calle principal que conecta con varias calles más pequeñas que se ramifican, pero al final todas se vuelven a conectar con la calle principal, la cual lleva a un camino de terracería que se extiende hasta granjas locales y propiedades más grandes. Esto es importante para entender la situación en la que estábamos Jay y yo. Una noche decidimos correr desde mi casa por un sendero que atraviesa el bosque y lleva a una de las calles que se desprenden de la calle principal del vecindario. La idea era tomar esa calle para reconectar con la calle principal, luego seguir corriendo hasta el camino de terracería y finalmente regresar a mi casa por la misma calle principal. Sé que suena confuso, pero tomamos esa ruta poco común para sumar más kilómetros, ya que nuestro camino habitual, que era ir y venir por la calle principal, ya se nos estaba haciendo demasiado fácil. La carrera comenzó como siempre, Jay y yo salimos corriendo desde mi casa hacia el sendero. Íbamos platicando sobre dramas de la prepa mientras corríamos. Pero pronto comenzamos a escuchar pasos detrás de nosotros. Al principio no le dimos importancia, ya que ese sendero es muy transitado y normalmente hay otros corredores o personas cruzando de una parte a otra del vecindario. Pero conforme avanzábamos, los pasos seguían ahí, justo detrás de nosotros, imitando nuestra velocidad. Si acelerábamos, los pasos también lo hacían. Si bajábamos el ritmo o nos poníamos a trotar o caminar por un momento, los pasos también se detenían. Para este punto, Jay y yo ya estábamos bastante nerviosos y asustados, pero estábamos a punto de llegar a la calle iluminada. Cuando por fin salimos del sendero a la calle, volteamos, y no había nadie detrás. Nos miramos con esa típica cara de ¿qué carajos fue eso?, y decidimos que probablemente solo era otro corredor tratando de mantener su distancia. Continuamos por la calle secundaria que llevaba a la principal y seguimos por la principal hasta donde comenzaba el camino de terracería. Para ese momento, todavía nos sentíamos bien y decidimos seguir un poco más, corriendo por el camino de terracería. Pero, a diferencia de la calle principal, este camino no tenía luces y estaba rodeado de árboles, lo cual le daba un ambiente inquietante. De noche, Jay y yo corrimos como 1 kilómetro por ese camino antes de decidir regresar. Al girar para volver, alcancé a ver de reojo una figura oscura que se metía rápidamente entre los árboles del lado izquierdo del camino. Inmediatamente recordé los pasos de antes y empecé a sentirme visiblemente incómodo. Le dije a Jay que había visto a alguien meterse entre los árboles justo por el camino por el que teníamos que regresar. Él lo desestimó, diciendo que solo estaba paranoico y viendo cosas por lo mucho que habíamos corrido. Casi le creí y empecé a dudar de lo que había visto, así que empezamos a regresar a mi casa. Pasamos por el lugar donde había visto la figura sin problema alguno. Pero justo cuando estábamos por llegar de nuevo a la calle principal, escuchamos que algo se movía entre los árboles, a unos 6 metros detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una figura parada en medio del camino de terracería. Estaba de espaldas a nosotros, vestía una sudadera negra con capucha, pantalones caqui rotos y muy sucios, y zapatos negros. En ese momento sentí más miedo del que había sentido en toda mi vida. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, latía con tanta fuerza. Jaime miró, luego volteó a ver a la figura y dijo, ¿qué diablos estás haciendo?, pero se detuvo a mitad de la frase cuando escuchamos a la persona reírse. Era una risa espantosa, chillona, de esas que te dan escalofríos. Y mientras seguíamos congelados en nuestro lugar, la persona se giró hacia nosotros, aún riéndose, hasta que de pronto se detuvo. Ahora simplemente nos miraba con una expresión que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Sus ojos bien abiertos y su rostro pálido quedaron grabados en mi memoria. Jay y yo nos miramos una última vez antes de correr más rápido de lo que habíamos corrido en nuestras vidas, corriendo los casi 3 kilómetros de regreso a mi casa a toda velocidad. Mientras corríamos,
volvimos a escuchar esa risa horrible detrás de nosotros, lo que solo nos hizo acelerar más. Cuando por fin llegamos a mi casa, vomité, luego entramos corriendo por la puerta trasera, cerrando con llave todas las entradas y bajando las puertas del garaje. Nos quedamos ahí sentados, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar y juramos nunca volver a correr de noche en mi vecindario. Si corres de noche, mantente en zonas bien iluminadas y lleva a alguien contigo, solo para estar seguro. Al girar para volver, alcancé a ver de reojo una figura oscura que se metía rápidamente entre los árboles del lado izquierdo del camino. Inmediatamente recordé los pasos de antes y empecé a sentirme visiblemente incómodo. Le dije a Jay que había visto a alguien meterse entre los árboles justo por el camino por el que teníamos que regresar. Él lo desestimó, diciendo que solo estaba paranoico y viendo cosas por lo mucho que habíamos corrido. Casi le creí y empecé a dudar de lo que había visto, así que empezamos a regresar a mi casa. Pasamos por el lugar donde había visto la figura sin problema alguno. Pero justo cuando estábamos por llegar de nuevo a la calle principal, escuchamos que algo se movía entre los árboles, a unos 6 metros detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una figura parada en medio del camino de terracería. Estaba de espaldas a nosotros, vestía una sudadera negra con capucha, pantalones caqui rotos y muy sucios, y zapatos negros. En ese momento sentí más miedo del que había sentido en toda mi vida. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, latía con tanta fuerza. Jaime miró, luego volteó a ver a la figura y dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Pero se detuvo a mitad de la frase cuando escuchamos a la persona reírse. Era una risa espantosa, chillona, de esas que te dan escalofríos. Y mientras seguíamos congelados en nuestro lugar, la persona se giró hacia nosotros, aún riéndose, hasta que de pronto se detuvo. Ahora simplemente nos miraba con una expresión que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Sus ojos bien abiertos y su rostro pálido quedaron grabados en mi memoria. Jay y yo nos miramos una última vez antes de correr más rápido de lo que habíamos corrido en nuestras vidas, corriendo los casi 3 kilómetros de regreso a mi casa a toda velocidad. Mientras corríamos, volvimos a escuchar esa risa horrible detrás de nosotros, lo que solo nos hizo acelerar más. Cuando por fin llegamos a mi casa, vomité, luego entramos corriendo por la puerta trasera, cerrando con llave todas las entradas y bajando las puertas del garaje. Nos quedamos ahí sentados, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar y juramos nunca volver a correr de noche en mi vecindario. Si corres de noche, mantente en zonas bien iluminadas y lleva a alguien contigo, solo para estar seguro. Sus ojos estaban fijos en mí, sin parpadear. Su quietud me inquietó, pero traté de convencerme de que era solo un excursionista o un cazador. Aún así, había algo en la forma en la que estaba parado, medio escondido, observando en silencio. Me recorrió un escalofrío. Su presencia se sentía mal, como si no fuera solo un tipo cualquiera de paso, sino algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. Le asentí con la cabeza, intentando aparentar tranquilidad, y empecé a trotar de nuevo. Mi corazón latía más rápido, y no por la carrera. Unos pasos después, Izzy se volvió a detener, su cuerpo rígido, la cola entre las patas. Se me cayó el alma al piso cuando me giré. El hombre se había acercado. Ya no estaba detrás del árbol. Estaba parado justo al borde del camino, a solo unos metros de la calle, y aún me miraba. Ahora tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si me estudiara. Sentí una realización espantosa, él quería que supiera que se había movido. Quería que lo notara. Sentí algo helado deslizarse por mi espalda. Mi cuerpo se estaba preparando para correr por instinto, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez solo era un loco tratando de asustarme. Tal vez si lo ignoraba, se aburriría. Seguí corriendo, tratando de mantener la compostura, volteando a ver por encima del hombro cada pocos pasos. Al principio pensé que ya no estaba. El bosque parecía vacío otra vez. Pero entonces, justo cuando volteé hacia el frente, vi movimiento por el rabillo del ojo. Me giré, y él estaba corriendo hacia mí. Llevaba un cuchillo de carnicero.
Un grito ahogado se atoró en mi garganta mientras el terror puro e incontrolable me atravesaba el cuerpo. No pensé. Solo corrí. La adrenalina me invadió como electricidad, y me esforcé más que nunca en una carrera. Respiraba con dificultad, y si apenas podía seguir el ritmo, su correa tironeaba de mi mano mientras volábamos por el camino. Nunca había sentido un miedo así, uno que se mete en los huesos, que te dice que vas a morir si te detienes. Volteé a ver solo una vez. Él seguía persiguiéndome. Su rostro era una máscara de furia pura, la boca ligeramente abierta como si gruñera, el brillo del cuchillo reflejando los últimos rayos del sol. Pero no solo corría. Corría de manera errática, con los brazos agitándose en movimientos antinaturales, las piernas moviéndose casi demasiado rápido, como si no estuviera acostumbrado a correr. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba respirando. Podía escuchar mis jadeos frenéticos. Podía escuchar a Izzy jadear. Incluso podía oír el susurro distante de los árboles. Pero no a él. Sus pasos tronaban detrás de mí, su ritmo igualaba el mío, pero no se escuchaba su respiración, solo ese silencio espantoso bajo el golpeteo de sus botas. Alcancé un vecindario y corrí entre las casas, zigzagueando por los patios, esperando perderlo. La vista se me nublaba. Las piernas me ardían, pero no podía parar. Me escondí detrás de una caseta de jardín con Izzy. Finalmente, cuando estaba segura de que habíamos puesto suficiente distancia entre nosotros, me pegué a la pared de madera áspera, sosteniéndome las rodillas, jadeando. Silencio. Tragué saliva, el corazón aún martillando en mis oídos. Lentamente, giré la cabeza. En lo alto de la colina, él estaba ahí, mirándome. El cuchillo colgaba de su mano, su pecho subía y bajaba, como si acabara de dejar de correr también. Pero ya no me perseguía. Solo estaba parado ahí, mirándome. Nuestras miradas se encontraron. Su rostro ya no mostraba enojo, ni emoción alguna. Solo esa mirada en blanco, inquietante, como si simplemente hubiera perdido el interés. Pasó un minuto. Luego otro. Los faros de un auto aparecieron a lo lejos, sus luces cortando la oscuridad. Y así, sin más, él se giró y se adentró al bosque. Sin apuro. Sin dudar. Simplemente desapareció. No me moví por mucho tiempo. Cuando por fin lo hice, tomé la ruta más larga de regreso a la casa de la mujer, escabulléndome por el jardín para no ser visible desde la calle principal. Mi mano temblaba cuando tomé el pago, actuando como si nada hubiera pasado. No le conté nada. Ni a ella, ni a mis papás. Sabía que si lo hacía, jamás me dejarían volver a correr sola. No sé quién era. No sé si pertenecía a la antigua comuna de culto, si era un vagabundo o algo más. Pero de lo que sí estoy segura, es que jamás volví a correr en esa dirección. Esta es una historia que abarca casi 7 años, así que intentaré ser lo más claro y directo posible. Vivo en un vecindario suburbano rodeado de zonas rurales. A nuestro alrededor no hay más que campos abiertos y caminos campestres serpenteantes, y prácticamente es imposible llegar a cualquier lugar sin un coche. Es un lugar muy bonito, pero también muy aislado. Como resultado, muchas veces me siento atrapado aquí, y eso solo empeoró durante la cuarentena. La primera vez que recuerdo haber visto algo sospechoso fue cuando tenía 9 años. Mi hermanito, que tenía 7 en ese entonces, y yo estábamos sacando a nuestros perros a caminar hacia el inicio de nuestra calle, cerca del camino principal. Íbamos platicando tranquilamente y no estábamos prestando mucha atención a nuestro alrededor. De repente, escuchamos que alguien nos hablaba. «Hey. Vengan aquí». Un SUV blanco grande estaba estacionado justo al comienzo de nuestra calle, y un hombre asomaba la mano por la ventana, haciéndonos señas para que nos acercáramos. Recuerdo claramente que era un hombre blanco, alto, con rizos rubios. Mi hermanito empezó a caminar hacia él, pero yo lo detuve. Siempre he sido muy paranoico, y ya había escuchado todas esas historias de horror sobre niños que son atraídos hacia camionetas y nunca vuelven a aparecer. Así que lo jalé y nos fuimos en la otra dirección, de regreso a casa, sin dejar de vigilar al tipo en el coche.
Cuando se dio cuenta de que nos estábamos yendo, dio la vuelta con el auto y se fue. Al llegar a casa le conté a mi mamá, pero lo desestimó, diciendo que probablemente solo quería preguntarnos cómo llegar a algún lado o algo así. Me dio un poco de miedo en ese momento, pero no volví a pensar mucho en eso, hasta ahora. Un año después, en Halloween de 2014, ocurrió otro incidente. Al parecer, un sedán negro estaba siguiendo a los niños que pedían dulces en nuestra calle. Cuando un adulto se le acercó, el auto intentó atropellarlo antes de acelerar y desaparecer. Para colmo, las placas del carro habían sido retiradas. Yo no vi esto personalmente, pero varios adultos en el vecindario hablaron mucho del tema, y a mí me dieron otra charla de no hables con extraños. La gente estaba especialmente sensible con ese tipo de cosas en esa época, ya que el asesinato de Hannah Graham había ocurrido recientemente en nuestra zona. Avancemos 4 años, al verano de 2018. Unos vecinos se fueron de vacaciones y me pidieron que cuidara a su perro mientras estaban fuera. Tenía que ir 3 veces al día a dejarlo salir, una en la mañana, como a las 8, otra después de comer, y la última a las 9 de la noche. Su casa está a la derecha de nuestro vecindario, justo saliendo del camino principal. Para llegar desde mi casa, podía ir hasta el final de mi calle y tomar a la derecha o izquierda, o cortar por el bosque y salir directamente a su patio trasero. Ir por el bosque era más rápido, pero la maleza es muy densa y los árboles están muy juntos, así que normalmente prefería ir por la calle. Una noche, estaba tan metido jugando Call of Duty con mis amigos que se me olvidó dejar salir al perro. Cuando me acordé, ya pasaban de las 10, así que fui corriendo, preocupado de que hubiera hecho pipí adentro. Cuando llegué, estaba completamente oscuro, y no podía ver nada más que el haz de luz de mi linterna y las estrellas en el cielo. Por suerte, el perro aguantó, así que lo dejé salir como siempre. Después de que hizo lo suyo, lo metí de nuevo a la casa y me preparé para irme, pero cuando miré por la ventana, vi un sedán negro estacionado al lado de la entrada. Eso me puso muy incómodo, porque estaba casi seguro de que no estaba ahí cuando llegué. No había otras casas cerca, y yo sabía perfectamente que los dueños no regresarían por unos días más. Estuve unos minutos debatiendo qué hacer. Al final decidí volverme por el bosque. Lo hice y llegué sin problema. Por precaución, seguí tomando la ruta del bosque el resto del tiempo que estuve cuidando al perro, pero nunca volví a ver ese carro negro. Estas cosas por sí solas tal vez no serían suficientes para armar una historia, pero lo que ocurrió recientemente me da muchísimo miedo y me hace cuestionar si todos estos eventos podrían estar conectados. Corro en el equipo de atletismo de mi escuela, y como la cuarentena canceló los entrenamientos, empecé a salir a correr todos los días por los caminos cerca de mi casa. Mi calle no es muy larga, así que normalmente salgo al camino principal y a otros caminos secundarios conectados. Durante los primeros meses todo iba bien. Corría durante 1 hora, disfrutando el paisaje y explorando distintos caminos rurales. Pero hace como un mes, mientras regresaba corriendo a casa por el camino principal, noté que un coche parecía estar siguiéndome. Siempre corro por el lado izquierdo del camino, de frente al tráfico. Esto es para que si algún coche viene por detrás en una curva ciega o en un tramo de baja visibilidad, no me agarre por sorpresa. Justamente, un SUV blanco grande iba del otro lado del camino, avanzando casi a la misma velocidad que yo corría. Eso fue raro, porque por esa carretera no pasan muchos autos y se puede ir mucho más rápido. Sin saber qué pensar, giré hacia una calle pequeña con un cul-de-sac, una calle sin salida. El auto no me siguió, así que corrí hasta el final del círculo y regresé a casa. Pero al día siguiente, volvió a pasar lo mismo. Esta vez, vi el auto esperando al principio de una entrada. Cuando pasé, salió detrás de mí. Me siguió como 1 kilómetro antes de que yo girara por la misma calle, y ahí fue cuando se fue. Esto siguió pasando durante 10 días seguidos. Me seguía. Al principio pensé que tal vez tenía una rutina que coincidía por pura casualidad con mis horarios de correr. Para probarlo, decidí salir a correr 1 hora más tarde de lo habitual. El primer día no apareció. Pero al siguiente, ahí estaba otra vez, siguiéndome.
Definitivamente me puso nervioso, pero me daba miedo contarles a mis papás porque sabía que me prohibirían seguir corriendo. Además, todavía no había hecho nada, así que decidí aguantarlo mientras fuera cuidadoso y lo vigilara bien. El día 11 de estar siendo seguido, doblé por la calle secundaria de siempre y vi un sedán negro estacionado al fondo. Al principio no pensé nada. Había algunas casas ahí, y probablemente era de alguien que vivía por la zona. Pero conforme me acercaba, noté algo raro. Debajo del coche, apenas visible, estaba la silueta de una persona. Apenas cabía y estaba agachada del lado opuesto para evitar ser vista. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y salí corriendo en la otra dirección, volteando para asegurarme de que no se moviera. Y para empeorar las cosas, vi que el SUV blanco, el que normalmente se iba cuando yo giraba, estaba estacionado al inicio de la calle, bloqueándome. Ya estaba entrando en pánico, y decidí que prefería enfrentar al mal que ya conocía antes que al desconocido. Así que aceleré el paso, intentando pasar corriendo junto al SUV. Cuando estaba a solo unos metros, un hombre salió corriendo del vehículo. Salió tras de mí. Por suerte, pude dejarlo atrás con facilidad, y gracias a Dios, todos mis meses de entrenamiento dieron frutos. Cuando vio que no podía alcanzarme, me gritó que regresara, que solo quería hablar. Le respondí con el dedo medio, ya sabes cuál, y corrí el último kilómetro de regreso a mi casa sin detenerme. Cuando llegué, por fin me derrumbé y le conté todo a mi mamá, quien me puso en contacto con la policía. Lamentablemente, como no tenía el número de placas, no pudieron hacer mucho. Dijeron que investigarían, pero hasta donde sé, no han hecho nada. Estas experiencias me han atormentado durante las últimas semanas, y con tanto tiempo libre, no he podido dejar de pensar en todo esto. Después de conectar los puntos, me queda claro que esos hombres llevan años intentando secuestrar a un niño de nuestra calle. Hay muchos niños en el vecindario, lo que explica por qué rondan por aquí tan seguido. Me preocupa que alguien menos precavido que yo pueda acabar en una situación parecida y caer en manos de estos depredadores. Todavía tengo pesadillas con el hombre que me persiguió por la calle. Era muy alto y con rizos rubios. El mismo hombre que intentó secuestrarme cuando tenía 9 años. No olvides suscribirte para más historias escalofriantes como esta. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntanos en los comentarios, si te atreves. Y recuerda, a veces no es tu imaginación. A veces, si hay alguien corriendo detrás de ti,